para esa fase final, para esos cuartos de final, dejando atrás la tercera ronda en una manga complicada para todas las competidoras, pero también muy física, Nadia. Se puede decir que en estos casos una ronda que atrás queda es una ronda cumplida, ¿no? Y con eso hay que quedarse. Sí, eso es, todos queremos tener buenas condiciones en las mangas, pero hoy hemos tenido difícil, ha habido las grandes y ha sido una manga muy física. Tampoco he podido enseñar mi mejor surf, pero bueno, estoy contenta de haber pasado la manga y en una próxima poder enseñarla. En estos días habéis estado preocupadas por las estrategias, a veces no demasiadas olas, 25 minutos para 4 surfistas, había que estar muy atentas a todo. Quizá a partir de ahora todo cambia, ¿no? Mano a mano, 2 surfistas en el agua, parece que la previsión apunta a muy buenas condiciones para el fin de semana. Bueno, va a cambiar la forma de afrontar esta competición, ¿no? Sí, eso es, no es lo mismo surfear con 4 personas que con 2, estás más tranquila, tienes más tiempo para coger olas. Pero bueno, todo puede cambiar, no sabes nunca cómo van a estar las condiciones, porque puedes mirar las olas de una manga antes y en tu manga puede cambiar, así que tienes que saber adaptarte a eso. Si hubiera que mirar a esta tercera ronda, lo que acabas de competir, ¿qué le queda por mejorar al Nadia Erostarbe? ¿Qué hay que cambiar de cara a esa fase final? Yo creo que no he empezado muy bien la manga, la segunda ola que he cogido la he recorrido hasta abajo y no ha sido una buena ola, tenía que haberme salido al principio. Pero bueno, lo hecho está, aprendemos de esto y en la siguiente intentaré no hacer los errores. Venga, pues mucha suerte. Gracias. Eskerrik asko. Las distancias ya se empiezan a marcar. Con esa ola Ariane de 7.23 ha reducido oído porque ahora viene la lavadora y ahí ya no hay quien oiga nada. Sálvese el que pueda porque viene atrás con programa de centrifugado incluido. Sí señor, de espaldas, vamos a ver cómo negocia esta parte de la ola, un poco más tendidita. Buen recurso ahí, subiendo la espuma. Y llegando al final, a esperar a que se ponga la ola potente para ver ahí el verdadero surfing de esta Jabata Saustarra. Un fuerte aplauso para ella también. Qué bueno, Nadia, con esta licra verde, ahora sí que ha llegado otra vez también a la zona libre. Bonita ola de Nadia Erostarbe viniendo desde el quinto, cuarta prioridad para Blanco. Ahí va verde, no, la Nadia Erostarbe, muy fuerte, otro fuerte aplauso por favor. Muy buena la sección, un giro muy vertical, en busca del segundo que va a poder ser 15 segundos, última oportunidad para Lucía Martí. Van a acercar el espectáculo además a la orilla, mostrando desde esa famosa ola que Nadia Erostarbe. La azul de Anide, vamos a ver, bonita estampa aquí en la playa de Pantín, fijaos bien, qué bonitas olas, precioso el line-up.